Hola, buenas tardes. Nuestro grupo viene a hablarles acerca de la estructura y costo de capital, partiendo de los principios clave y proposición número 1 de Modigliani y Miller. El primero de los principios es el que nos habla acerca del balance de mercado de una compañía o firma, partiendo del hecho de que el propósito de toda firma o compañía es generar valor, riqueza, dinero a las personas que invierten en la misma, es decir, a sus inversionistas. Y que para lograr esto se deben financiar proyectos en el mundo real que generen dicho valor. Y esto se debe a que esta es la única forma de obtener o generar ese valor. Por ende, podemos representar cualquier firma de esta forma, como un balance en el cual del lado derecho encontramos todas las posibles fuentes de financiación, las cuales son el endeudamiento y el capital que proviene de dichos inversionistas, financiación la cual se va a invertir en el lado izquierdo, que es donde encontramos esos proyectos reales, los cuales son los que concentran esa tarea de la creación de valor. Y lo que nos quiere decir en síntesis este principio es que ambos lados de ese balance deben ser iguales, es decir, que el valor de esos proyectos, de esos activos, que es donde se concentra la tarea de la creación de valor, de dinero, de riqueza para los inversionistas de la compañía, debe ser igual a ese endeudamiento, es decir, al valor de la deuda, más el capital proveniente de dichos inversionistas. Principio número 2, que habla sobre la distribución o conservación del riesgo. Primero partimos del hecho que existe una relación inequívoca entre el riesgo y la rentabilidad esperada, y que en equilibrio ese rendimiento es el costo de oportunidad, y esto se ve reflejado en la ecuación del CAPM que podemos ver aquí. También se debe recordar que el riesgo total es igual al riesgo esperado de un portafolio de securities. Ahora, se debe tener presente que el rendimiento o retorno esperado de un activo es igual al promedio ponderado entre los rendimientos esperados del portafolio de securities, deuda y equity, que se ve de forma más clara en la ecuación presentada aquí, que es del WACC, que evidencia que el riesgo de los activos se distribuye equitativamente entre la participación de acuerdo con los recursos que aportan tanto los bondholders como los shareholders, respectivamente. Ahora, si se mira la compañía como un portafolio de securities, se utiliza la fórmula del WACC para encontrar el valor del rendimiento esperado. Si por el contrario se trata de un portafolio de activos, se utiliza la fórmula del CAPM, que involucraría el beta de los activos. Y para encontrar el costo de oportunidad, como se puede observar en las ecuaciones, es necesario saber el costo de oportunidad y se diferencian por el beta que se implementa. Hay tres betas: el beta de los activos, el beta de la deuda y el beta del equity. Y estos tres se diferencian en que el más riesgoso es el beta del equity y el menos riesgoso es el beta de la deuda. Esto se da porque al momento de invertir, los que más riesgo asumen son los socios, que son los que están representados por el beta del equity. Y el beta de los activos estará en el medio, puesto que el último beta que nombré es independiente de cómo se financian los activos o proyectos. Es así que en un mundo donde no hay impuestos, donde no hay costos de transacciones y con una política de inversión conocida, el riesgo de la firma está determinado por el riesgo de sus activos o proyectos. Como se muestra en la ecuación, el beta de la firma es igual al beta de los activos. A su vez, el beta de los activos se distribuye entre los bondholders y los shareholders. Como se mencionó anteriormente, esta distribución se hará en función a la participación de cada parte, así como se ve en la ecuación. Puede existir el caso en el que el beta de la deuda sea igual a 0. Cuando esto sucede, significa que la deuda no covaría con los flujos del mercado, lo que deja como conclusión que el riesgo de los accionistas tiene un mínimo, que sería igual al riesgo de los activos o del proyecto, y que a medida que aumenta la deuda, mayor será el riesgo que asumen los accionistas. El beta de la deuda es 0 cuando la deuda se hace a una tasa fija, entonces no importa si el mercado sube o baja, se debe pagar lo mismo, o cuando no hay sobredeuda o sobreapalancamiento. De los principios 1 y 2 se puede llegar a la proposición de Modigliani-Miller número 1. Esta dice que el valor de una empresa apalancada es igual al que le corresponde a una empresa desapalancada. Es decir, para un inversionista es lo mismo comprar acciones en una empresa apalancada o en una empresa sin apalancamiento,
y simultáneamente pedir prestado en la misma proporción que la empresa lo hace. El rendimiento de ambas inversiones será exactamente el mismo. Sin embargo, al afirmar que el valor de una empresa es igual con o sin apalancamiento, surge la pregunta: ¿es igual para el equity o para la deuda? Es decir, ¿el equity y la deuda de una empresa apalancada a una empresa desapalancada es el mismo? Pues la respuesta es no. Si se considera la suma del equity y la deuda en dos empresas, debe quedar claro que el mayor valor lo tendrá la empresa que tiene deuda dentro de su estructura de capital, es decir, la empresa apalancada. Sin embargo, al comparar la deuda y el equity en ambas empresas con apalancamiento o sin apalancamiento, la apalancada claramente tiene la deuda dentro de su estructura de capital y el equity pasa a ser menor. En cambio, en la empresa desapalancada, el equity es mayor ya que la deuda no se contempla en su estructura de capital. Sin embargo, los impuestos que estos pagan son un poco mayores. Entonces, dada la conclusión sacada anteriormente, se puede decir que, si bien es cierto que los flujos de caja operativos no se ven afectados por las operaciones de financiación, los flujos de caja de los accionistas o de la deuda sí se ven afectados por estas operaciones. Principio 3. Cuando se cumplen los supuestos de Modigliani y Miller, es decir, en un mundo sin impuestos, sin costos de transacción y con la política de inversión fija, el riesgo y el valor de la compañía no dependen de la forma como se financian sus proyectos. Por lo tanto, el dinero que genera la operación, es decir, los flujos de caja, dependen solo de las características de los proyectos o de los activos en los que se invierte. Sin embargo, esto no pasa igual con los accionistas y acreedores de la empresa. La estructura de capital, es decir, la manera como se reparte el dinero que genera la compañía, sí afecta a los flujos que reciben los que tienen bonos o los que tienen acciones de la compañía. Esos flujos pueden ser cupones, dividendos o el pago del principal de un bono. Es por esto que el riesgo de que la compañía incumpla con el pago de esos dineros también se afecta por la política de financiación. Por lo tanto, el principio 3 puede ser ejemplificado como las dos caras de una moneda. Si se cumplen los supuestos, la primera cara nos dice que lo que vale la compañía, es decir, lo que tiene y lo que produce, así como el riesgo de que la operación no funcione como se espera, no dependen de cómo se financian sus proyectos. La otra cara de la moneda dice que lo que vale tener un título de deuda o tener una acción y el riesgo de que la compañía incumpla con los pagos prometidos sí dependen de la forma como se financian los proyectos o activos en los que invierte la compañía.